La fase de grupos del Mundial de Clubes trajo consigo muchas decepciones de varios continentes y el día de hoy vamos a decidir quiénes fueron los equipos que más decepcionaron en este torneo y de todos esos que decepcionaron, cuál fue el más lamentable de todos. Vamos a ello. Así es, mis hermanos, vamos directo a ello, sin rodeos. Uno de los peores equipos que hemos visto durante esta fase de grupos, de los más decepcionantes del Mundial de Clubes, el Porto de Martín Anselmi. Y es que la verdad es que no entiendo qué rayos pasó aquí. Si ustedes siguen la Liga Mexicana, si ustedes han visto lo que hizo Anselmi con Cruz Azul, el tipo jugaba bien acá. Otra cosa es que se fuera traicionando aquí a los suyos, ¿no? Pero el tipo jugaba bien. Yo creo que aun cuando no te gustara cómo se fue Anselmi, nadie esperábamos que le fuera tan mal en el Porto, y es que le ha ido muy mal en el Porto. En solo 6 meses ha hecho un absoluto desastre de temporada. Y hablando exclusivamente del Mundial de Clubes, creo que tenía un grupo relativamente fácil para avanzar de fase. Tenía al Palmeiras, con el cual jugó la primera jornada. Su partido más difícil en el papel iba a ser la primera jornada y no perdió. Ya tenía ahí la mitad de la tarea hecha, pero después se convierte en el primer equipo europeo en la historia en perder contra un equipo de CONCACAF en 90 minutos en un torneo oficial, ante un rival al que tenía que haberle ganado por puro talento colectivo. Más allá de que el Inter de Miami tenga a Messi, por puro talento colectivo tenía que haber ganado el Porto, y después va y tampoco le puede ganar al Al-Ahly. Entonces el Porto hizo una fase de grupos horrible. 2 puntos en el grupo que tenía no tiene ningún tipo de sentido. Para el equipo que tiene el Porto tendría que tener más, si bien no es el Porto de los años más gloriosos del Porto, ¿no? Sigue siendo un equipo que tendría que competir mucho mejor. Un grupo en el que está el Inter de Miami y el Al-Ahly, más para solo hacer 2 puntos. Se ve que no pueden quitarse a Martín Anselmi de encima. No fue un experimento que salió bien. Les va a salir muy caro quitárselos de encima, así que habrá que ver cómo resuelven eso. Pero por el momento, de la fase de grupos del Mundial de Clubes, uno de los más decepcionantes. En orden de grupo seguimos con uno de los más decepcionantes de todo el torneo, el Atlético de Madrid, una vez más. El Atlético de Madrid de Cholo Simeone parece que se presentó al Mundial de Clubes sin ganas de competirlo realmente, sin ningún tipo de esperanza de avanzar de ronda, porque los fichajes no se hicieron antes, no se tomaron en serio el torneo desde antes de empezar a jugarlo, y el único que se salva de todos estos es Julián Álvarez. Julián Álvarez está poniendo cada vez más a nivel mundial un estatus de un jugador crack, un jugador de absoluto élite mundial. Y para el Atlético de Madrid va a ser muy difícil retenerlo con presentaciones como la que hizo este Mundial de Clubes, en la que, si bien sí empata a puntos con Botafogo, consigue hacer 6 puntos, termina quedando fuera. Y el Atlético de Madrid, para un torneo que es lo que yo no sé si dimensiona el Atlético de Madrid, no va a poder jugar tan seguido el Atlético de Madrid. Este torneo lo juegan solo 2 equipos españoles. Rara vez vas a tener mal a uno de los dos, al Barcelona o al Real Madrid. Este caso aprovechó que el Barcelona hizo unos 4 años lamentables antes del año que acaba de entrar, pero para el siguiente Mundial de Clubes tiene las de perder en cuanto a clasificar para el Mundial de Clubes. Esta era una oportunidad de jugarlo sí o sí, y parece que la directiva del Atlético de Madrid no se lo tomó en serio. Los fichajes llegan, el de Johnny Cardoso y el fichaje de Alex Baena, se confirman hasta después del Mundial de Clubes, cuando pudiste haberlos hecho antes y financiarlos con el dinero que ganaras del Mundial de Clubes. A lo mejor no cambiaba nada, pero era una cara distinta a la manera de presentarse del Atlético de Madrid ante el Mundial de Clubes, que parece que lo tomaron como una pretemporada, a diferencia de todo el resto de los equipos, ¿no? Entonces, el Atlético de Madrid tenía equipo para competir más el grupo, tenía equipo para no ser paliseado por el PSG, a pesar de que es el campeón de la Champions, les mete una paliza brutal. Alexander Sørloth falla una cantidad de goles que al final dejan fuera al Atlético de Madrid. Entonces, el Atlético de Madrid decepciona mucho en este Mundial de Clubes. Mucho por la forma en la que lo afrontó la directiva, mucho por la forma en la que lo afrontaron muchos de los jugadores en el plantel, y mucho por la forma en la que lo terminó afrontando el propio Cholo Simeone. De verdad, al único que salvo de aquí es a Julián. Julián se ve que es crack. El Atlético de Madrid va a tener que hacer mucho para retenerlo las siguientes temporadas, porque con este nivel y lo que le ofrece el equipo, no parece que sea sostenible en el tiempo, que Julián Álvarez se quede mucho tiempo en el conjunto colchonero, ¿no? Entonces, para estándares generales, una actuación terrible de parte del Atlético de Madrid. Y bueno, toca hablar de los 2 representantes argentinos que participaron en el Mundial de Clubes, Boca Juniors, River Plate. No pasó ninguno de ronda.
Y la pregunta es, ¿cuál decepcionó más? Si ponemos en el papel los dos grupos en los que compitieron, Boca tenía un grupo mucho más complicado. Porque seamos sinceros, jugar contra el Bayern y jugar contra el Benfica es mucho más complicado que jugar contra el Monterrey y jugar contra el Inter de Milán. A pesar de que sea finalista de la Champions el Inter de Milán. Pero empataron contra el Auckland City, el único equipo semiprofesional del torneo. No puedes empatar con el Auckland City siendo Boca Juniors. No puedes permitirte, a pesar de que en ese partido Boca Juniors estrella 2 balones al poste, Boca Juniors tiene muchas más oportunidades de gol, no puedes empatar contra Auckland City siendo Boca Juniors. No es algo que se pueda permitir un club del tamaño de Boca Juniors. Es algo que no tendría que suceder, es algo extremadamente decepcionante que termina borrando las buenas actuaciones que había hecho Boca contra el Bayern y contra Benfica. Me pareció una muy buena actuación de Boca contra el Bayern Múnich, un golazo de Merentiel y la verdad es que fue un papel muy digno contra Bayern Múnich. Contra Benfica se les termina yendo el partido de las manos porque pues fue una locura de partido aquel. Y estaba construyendo buenos momentos Boca para el Mundial de Clubes y al final ese empate con Auckland City termina estropeándolo todo. Y no puede ser categorizado de otra forma que no sea decepcionante la actuación de Boca por ese último partido en el Mundial de Clubes. Del lado de River tenemos una decepción similar a la de Boca Juniors en cuanto a que la tendencia fue similar. Fue también de más a menos River Plate, nada más que pues, ellos, su primer partido que fue contra el Urawa, que era el partido fácil, sí lo ganaron, a diferencia de Boca Juniors, que su partido fácil lo empataron contra un equipo semiprofesional. River Plate sí consigue ganar su partido fácil. El problema es que, si bien compite bien contra Monterrey, tuvo más ocasiones que Monterrey, le faltó mucha contundencia a River, tiene ocasiones muy claras que fallaron muy gacho. Y al final siento que no terminaron de competir bien contra el Inter de Milán. Y es lo que me decepcionó más de River Plate. No sentí en ningún momento que River pudiera ganar realmente el partido. No sentí en ningún momento que River pudiera empatar al momento de que el Inter se pone con uno encima de ellos sobre el marcador. Y más que nada me decepcionó un poco el Mundial de Mastantuono. Sonaba mucho después de su fichaje con el Real Madrid. Sentí que le faltó un poco más de actuaciones trascendentes en este mundial como para dar esa carta de presentación ahora que se mueve al Real Madrid, y no sé si al final sea porque su mente ya estaba en otro lado y no terminó de dar de todo con River, pero sí me decepcionó un poco. Me decepcionó un poco que al final no se sintiera que River compitió contra el Inter de Milán, y la verdad es que si bien sí es decepcionante que Boca Juniors no pudiera ganarle un equipo semiprofesional, River Plate tenía que haber pasado en este grupo por la trascendencia que tiene el equipo, por el plantel que tiene, por el entrenador que tiene, por la historia que tiene River y porque el grupo no era tan difícil como el de Boca Juniors. Su rival directo era Monterrey y no pudo ganarle a Monterrey. Entonces, eso termina siendo decepcionante para un equipo tan grande como River Plate lo es en Argentina, ¿no? Es decepcionante. Y por último tenemos a uno de los equipos que no fue a competir, fue solo de paseo, fue nada más a dar vergüenza internacional. Hablamos de Pachuca. Lamentablemente para los mexicanos en general, este Pachuca no es el Pachuca de Almada. Creo que nos dimos cuenta todos. En nuestro video de predicciones teníamos puesto que el Jimmy Lozano era una moneda al aire, era o sorprendía a todo el mundo o se iba papeado, goleado, sin conseguir puntos, y al final eso fue lo que pasó. El Jimmy Lozano fue como pasar de un Ferrari a un triciclo, hablando de cómo pasamos de Almada, el Pachuca de Almada, que si bien al final se estaban agarrando a golpes todos, al final ya nadie se quería con nadie, al final ya todos se detestaban con todos, el Pachuca de Almada competía, el Pachuca de Almada podía haber sacado resultados. El peor resultado de todos fue esa goleada que se come del Real Madrid con uno menos el Real Madrid desde el minuto 8. Uno menos desde el minuto 8 y Pachuca jamás se sintió que estuviera con chances de hacer algo. Jamás se aventó el Jimmy Lozano adelante, jamás aprovechó la oportunidad que tenía, que jamás se le va a repetir esa oportunidad de poder hacerle daño al Real Madrid en un escenario internacional. Y el Pachuca termina siendo, en el contexto mexicano, entiéndanme bien, una decepción terrible. Una decepción terrible, 0 puntos, 0 competitividad, con jugadores decentes, con jugadores interesantes. No consiguió nada el Jimmy Lozano con Pachuca. Se vio un retroceso terrible con respecto a lo que eran con Almada.
hasta hace pocos meses, que este equipo goleó 3-0 a Botafogo. No se vio ni la sombra de aquello. Y sí, para el contexto mexicano, es una decepción terrible que Pachuca lo haya hecho tan. Y ya para terminar, si tuviéramos que acomodar los equipos que acabamos de mencionar en un top 3 de decepciones de la fase de grupos del Mundial de Clubes, tendríamos que ordenarlos de la siguiente manera. En primer lugar, el Atlético de Madrid, porque no sabemos cuándo tendrá la oportunidad de volver a jugar este Mundial de Clubes. Es una oportunidad que desperdiciaron activamente, a propósito, la directiva lo desperdició. Entonces, primer lugar. En segundo lugar, el Porto de Martín Anselmi, el caso similar al del Atlético de Madrid, pero con un grupo aún más fácil. El Atlético de Madrid al menos se enfrentaba al campeón de la Champions y al campeón de la Libertadores. El Porto enfrentaba al Inter de Miami, al Al-Ahly, y no le pudo sacar la victoria a ninguno de esos dos equipos. Bastante decepcionante Martín Anselmi. Y en último lugar tenemos a River Plate, que también tenía un grupo en el que tenía que haber competido más, un grupo en el que no tendría que haber llegado a la última jornada dependiendo de resultados para clasificar, y así terminó siendo. Así que sí, top 3 de mayores decepciones del Mundial de Clubes hasta el momento. Eso fue todo por el video de hoy, mis hermanos. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, por favor denle like, por favor compártalo para que pueda llegar a más gente. Estén atentos a los shorts que vamos a estar subiendo, a los videos que vamos a estar subiendo acerca del Mundial de Clubes, a las mayores sorpresas y revelaciones del Mundial. Yo creo que eso lo vamos a subir hasta el final, porque pues hay que ver quiénes consiguen avanzar a cuartos, quiénes consiguen llegar a semifinales, ¿no? Pero me pareció pertinente ya poner quienes nos han decepcionado por no pasar en la fase de grupos, ¿no? Espero que les haya gustado el video, espero que le puedan dar like, espero que puedan dejar algún comentario y nos vemos en el que viene. ¡Chao!